Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Escucha, no llamé a mi mamá. La voy a invitar a comer una tuna al Pil mañana. ¿Y la Catita? Ahora parió los octillizos, le hablaré por Instacat. Ay, tengo que ir al supermercado. Me quedé sin arena y champú para las pulgas y... Para evitar accidentes de trayecto, respeta las señales de tránsito y no te distraigas con música muy fuerte o mirando el celular. Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al andar en bicicleta siempre debes mantener la atención en el camino y cruzar en las zonas indicadas. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas, tú no. Al trabajar en altura, utiliza siempre arnés de seguridad sujeto a los puntos de anclaje de una estructura firme y segura, cuidando tu vida y la de otros. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas por acompañarnos en este webinar llamado Riesgos psicosociales en tiempos de pandemia. Seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con Cabo Capacitación. Mi nombre es Rocío Gentilucci, soy moderadora de CADE y estoy muy contenta por estar con ustedes el día de hoy. Quiero mostrar con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación para hoy conocer y aplicar el concepto de calidad de vida laboral y el abordaje integral de los riesgos psicosociales. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar a Margarita Meneses. Ella es directora regional del Instituto de Seguridad Laboral de Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saludar a la docente Estefanía Espinosa. Ella es psicóloga con experiencia en cultura organizacional y calidad de vida. Y antes de comenzar este seminario, quiero dejar con ustedes a Margarita Meneses, directora regional del Instituto de Seguridad Laboral de Antofagasta, para que nos entregue unas palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este nuevo curso. Este curso está enfocado en lo que estamos viviendo en esta pandemia y también considerando el riesgo psicosocial que hemos sufrido todos. También quiero en esta oportunidad comentar que estamos trabajando hacia un retorno seguro a través de el paso a paso que lleva a cabo el gobierno, y nosotros como Instituto de Seguridad Laboral tenemos la campaña Paso a Paso contigo.isl.gov.cl. En esta página web pueden encontrar señaléticas y también hacer autoevaluaciones COVID, tanto empresas como trabajadores independientes y en general los trabajadores. Quiero dar una gran bienvenida a todas aquellas trabajadoras de casa particular, donde en esta ocasión este curso, este horario y todo ha sido planificado para ellas. Un abrazo, nos estamos viendo y que tengan éxito en este curso. Adiós. Muchas gracias, Margarita, por sus palabras.
Y antes de comenzar, les quiero recordar que el chat del webinar ya está disponible para que ustedes puedan ir dejando todas las consultas, las cuales van a ser respondidas al finalizar el seminario. Dejo entonces con ustedes a la docente Estefanía Espinosa, quien va a presentar el tema riesgos psicosociales en tiempos de pandemia. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también, señora Margarita, por la bienvenida, por el comienzo de este curso. Darle la bienvenida también a todas las personas que están acá hoy día. Voy a proceder a compartir la pantalla, muy bien. Y lo que nos convoca el día de hoy, el tema que vamos a conversar hoy día, precisamente se trata de los riesgos psicosociales, pero además, cómo los vemos desde este tiempo de pandemia, ¿cierto? Este tiempo de crisis, de un removimiento en todos los sentidos posibles de nuestras vidas, de nuestras rutinas también, ¿verdad? Iniciar más o menos contextualizando, ¿cierto? Que los riesgos psicosociales tienen que ver con el paso del tiempo, precisamente con los momentos de cambio, y tiene que ver principalmente porque se han desarrollado las tecnologías, ¿cierto? Los puestos de trabajo han cambiado, la forma en la cual estamos trabajando también ha cambiado. La globalización de los mercados, tener que ser personas multifuncionales la mayoría del tiempo, evidentemente que se convierte en una carga o en un grado de carga mental, no solamente física. Bien, esto ha influido definitivamente en la forma en la cual nos desempeñamos, la forma en la cual nos comportamos, ¿cierto? En todos los ámbitos de estos factores psicosociales que además son bastante determinantes en función de nuestra calidad de vida. La interacción entonces entre la individualidad de cada persona, trabajador o trabajadora, ¿cierto? Y las condiciones de los lugares donde trabajamos, ya sean estas organizaciones o nuestro lugar de trabajo como en sí mismo, puede en ocasiones presentar o generar algunos problemas que están relacionados con la salud mental, por eso son riesgos psicosociales. Bien, el modelo desde el cual vamos a entender estos riesgos psicosociales se basa en tres elementos fundamentales que son los pilares de este modelo, y que lo primero tiene que ver con lo biológico, relativo al género, ¿cierto? Al estado fisiológico de nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, a nuestra hambre, a todos aquellos que son procesos homeostáticos del cuerpo que necesitan existir en el fondo para que podamos nosotros vivir. Lo siguiente tiene que ver con el aspecto social, o sea, donde estamos inmersos. Todos aquellos valores, creencias, cosas que compartimos con las personas con las cuales nos rodeamos, generan sin duda alguna y producen, ¿cierto?, estas normas de comportamiento, lo que encontramos correcto o adecuado según los determinados contextos. Y por último, el ámbito psicológico, es decir, todo aquello que está dentro de nosotros, nuestros sesgos atribucionales o de prejuicios, ¿cierto?, los condicionamientos, las formas en las cuales hemos aprendido a hacer las cosas, y aquella conducta que es súper importante y necesaria que tiene que ver con lo prosocial, que en el fondo es querer ser parte y cooperar de un ambiente colaborativo y cooperativo en todo aspecto de la vida, no solamente en lo laboral, sino que también en lo social, en lo familiar, por ejemplo, en todo aspecto de los sistemas que nos rodean. Los factores psicosociales laborales son aquellas situaciones y condiciones que son inherentes al trabajo, es decir, aquellas que se relacionan con el tipo de lugar donde trabajamos, el contenido del trabajo que hacemos y la forma en la cual ejecutamos la tarea. Tienen la capacidad de afectarnos ya sea de forma positiva o de forma negativa. Cuando afectan de forma positiva, nuestro bienestar, nuestra salud aumenta en términos de cómo nos sentimos, ya no solamente físico. Y también cuando éstas se convierten en riesgo y en realidad tienen la capacidad de afectar de forma negativa, vamos a hablar de riesgos psicosociales. Bien, entonces están los factores psicosociales que pueden ser positivos o pueden ser negativos. En el caso de que sean negativos, van a ser riesgos psicosociales. Como les decía, precisamente estos factores psicosociales, cuando son vistos y considerados y sentidos, experimentados por nosotros, muy importante eso, porque los experimentamos los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto? Tiene que ver con este bienestar que podemos sentir. Y eso, además, aumenta nuestro rendimiento laboral porque estamos trabajando de mejor forma. Por otra parte, cuando esos factores son elementos negativos que se convierten en riesgos para nuestra salud, están relacionados con el ausentismo, con la baja motivación hacia el trabajo, con el bajo desempeño y con el presentismo también, que es estar pero no estar. O sea, como que en realidad empezamos a separarnos del trabajo, empezamos a sentirnos un poco como fuera del lugar. Bien, estos factores psicosociales cuando se convierten en riesgos pueden afectar tres ámbitos fundamentales. Primero que todo, nuestra salud física como trabajadores y trabajadoras.
Lo segundo, nuestra salud psicológica, que no funciona afuera de nosotros, que no depende de otros, está también dentro de nosotros. Y aquello que ocurre sobre la organización o el tipo de trabajo. Ya también afecta a los resultados, ¿cierto?, del trabajo y la organización en la cual se realiza o el lugar donde se realiza. En Chile, los factores psicosociales que están validados son los siguientes: la organización y las condiciones del empleo, el trabajo activo y el desarrollo de habilidades, las demandas psicológicas, la violencia y el acoso, las relaciones entre del trabajo y la doble presencia. De estas 6 dimensiones, aquella que es de violencia y acoso se trabaja de manera paralela a un protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial, que es a través de las denuncias y el protocolo, perdón, y el instructivo presidencial que informa y en el fondo explica cómo se hace toda aquella denuncia, ¿cierto?, respecto a temas y a casos que están afectos al caso de violencia y acoso. El resto se evalúa aparte en un protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial. El modelo conceptual del estrés laboral que vamos a entender, así como el modelo de los factores psicosociales, es un modelo en el cual los factores psicosociales son un elemento fundamental, donde hay un concepto que tiene esta biopsicosocialidad de cada persona con lo psicológico, lo físico y lo social, ¿cierto? Y lo fisiológico mismo, y también el medio ambiente en el cual las personas nos vamos desarrollando. Bien, estas además están directamente relacionadas con nuestro nivel de satisfacción, rendimiento y salud en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Y bueno, si lo pensamos hoy día, ¿cierto?, respecto a este modelo de riesgos psicosociales, respecto a este modelo de estrés en el trabajo, si nos pusiéramos a pensar aquí, como en el video que aparece en la lámina, ¿cierto?, tal vez podríamos estar pasando por muchas preocupaciones hoy día al mismo tiempo, sin contar que existen aquellas que están relacionadas directamente con el tema de la salud, ¿cierto? El temor a enfermarnos, que se enferme algún ser querido, que fallezca algún ser querido, nosotros mismos, ¿cierto? Pensar cuánto tiempo más va a durar esto, qué irá a pasar en el futuro. Todo eso que ocurre, que son dudas naturales que vamos teniendo, más el exceso a la información, el exceso y el acceso que tenemos a la información, los rumores, las noticias falsas, muchas veces pueden que nos hagan sentir sin control y que no tengamos muy claro qué hacer en todo esto. O sea, ya sabíamos que había riesgo en el trabajo, ya sabíamos que existía estrés, pero además ahora le venimos a sumar, ¿cierto?, este componente, este ingrediente extra que es el caso pandemia, y eso evidentemente puede producir mucha tensión y mucho estrés. El estrés, de todas formas, para saberlo y para, en el fondo, como volverlo no tan malo, que no es tan malo de la película, el estrés es una respuesta natural del cuerpo, y eso es importante que lo sepamos porque siempre hay un grado de estrés, el punto es qué tanto podemos resolverlo. Entonces, el estrés es un elemento natural, es una alarma que activa nuestro cuerpo, que activa nuestro sistema, y además es una clave adaptativa, porque en la medida en que nos pone en el fondo como en esa tensión estresante, podemos adaptarnos a cosas nuevas, un poco como lo que puede pasarnos ahora en estos casos, ¿cierto? Que de hecho ahora estamos haciendo una capacitación a través de una pantalla web donde hemos tenido que adaptarnos, ¿cierto?, para poder comunicar estas cosas y comunicarnos entre nosotros. El estrés puede producirse por eventos que sean agradables o desagradables. Todo va a depender de la persona quien lo experimenta. Bien, hay muchas veces que un mismo evento para una persona puede ser lo peor que le ha pasado en la vida y para otra puede ser una oportunidad tremenda que tal vez nunca se hubiese imaginado. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros le damos un significado particular a cada vivencia que tenemos, porque todos vivimos las cosas de forma distinta. Lo que sí es común a todas las situaciones que son estresantes, cuando son estresantes como este monito ahí que tiene su cabeza enredada, ¿cierto? Es que cuando sentimos que en el fondo carecemos o nos faltan aquellas respuestas adecuadas para poder manejar la situación que puede ser potencialmente estresante en lo negativo. Y en realidad es cuando empezamos a sentir el desagrado de no poder hacer nada al respecto. O sea que, de alguna manera, vamos a entender que hay 2 tipos de estrés, el estrés positivo y negativo. Algunas causas que provocan el estrés pueden ser los cambios en la rutina, los cambios en nuestra vida, los cambios que pueden ser de repente, o incluso aquellos cambios que sabíamos que podían ser, pero cuando llega el momento nos estresamos. Otras causas que pueden generar estrés son los factores del ambiente.
El estrés autoimpuesto, el no tengo que sentirme mal, no puedo ser débil, no puedo ser frágil, no puedo tener pena, no me pasa esto, porque en realidad cuando estamos bajo estrés nos autoestresamos más de no tener que estar estresados muchas veces también. Y otra causa es ese estrés invisible del día a día. Antes, si lo pensamos, tenía que ver con el retorno al hogar, ¿cierto? Cuando volvíamos del trabajo, las cosas que había que hacer, qué sé yo, etcétera. Hoy día, además, le sumamos, por ejemplo, que si estamos saliendo de casa, cuando hay que volver, hay que tomar las medidas para cuidarnos nosotros, cuidar al resto de las personas con las que vivimos, y que eso hoy día es parte de la cotidianeidad. Sin embargo, hay algunos estilos de afrontamiento que van a favorecer las respuestas del estrés. Los estilos de afrontamiento entonces son aquella disposición que tenemos las personas para hacer frente a las situaciones que sean potencialmente estresantes. Algunos estilos de afrontamiento que favorecen el estrés, o sea, que ayudan a que nos estresemos más, es que percibamos como amenazante todo aquello que es ambiguo, es decir, todo aquello que no controlamos nos parece amenazante, por lo tanto nos parece ambiguo, y eso nos puede generar más estrés. Negar los acontecimientos o no querer aceptar las cosas que están pasando, hacer de cuenta que lo que estamos vivenciando cuando estamos estresados o estresadas, ¿cierto? No está pasando. Negar la emoción, negar el evento, porque en realidad existe, está ahí, es evidente, pero mientras más lo negamos, más presente está. Lo que resiste, persiste. Ya, intentar evitar las situaciones estresantes también nos ayuda a estresarnos más, porque finalmente al intentar evitarla, más nos resistimos a vivirla y más presente se vuelve. Autoculparnos de lo que sucede. No tenemos la culpa de todo, no depende todo de nosotros, y empezar a soltar esa idea de control que mucho daño nos hace a veces porque hay cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo una situación de pandemia, ¿cierto? Autoculparnos de las cosas que puedan ir pasando, en las cuales nosotros estemos o nosotras, ¿cierto?, estemos involucradas. Y por último, afrontar las situaciones de una forma irracional o impulsiva, o sea, actuar sin detenerme, sin pensar, llegar y actuar, sentir la emoción y actuar desde ese lugar. Y ahí vamos a llegar a un punto bastante importante más adelante que tiene que ver con la forma en la cual tomamos o decidimos actuar, porque sin duda alguna el estrés no se puede controlar, no podemos controlar sentir estrés o no, porque el cuerpo reacciona de una forma, lo biológico, sin tener que pensarlo, reacciona. Sin embargo, lo que hacemos con ese estrés es lo cual podemos nosotros hacernos cargo. Bien, algunos efectos comunes del estrés en nuestro cuerpo pueden ser el dolor de cabeza, la tensión o el dolor muscular, los dolores en el pecho, la fatiga, me siento constantemente cansada, el cambio en el deseo sexual, malestares estomacales, gastritis, gastroenteritis, diarrea, etcétera, y problemas de sueño. Me duermo muy temprano, me duermo muy tarde, tengo insomnio, despierto en la noche, despierto muy temprano, tengo un sueño poco reparador, etcétera. Otros efectos son también en nuestro estado de ánimo, aquella ansiedad que podemos sentir cuando nos adelantamos constantemente con lo que puede pasar, la inquietud, sentirnos poco motivadas o con poco enfoque, que nos cuesta concentrarnos, sentirnos abrumadas muchas veces, estar irritables, más enojadas, sentir depresión o estar tristes, por ejemplo, son efectos de nuestros estados de ánimo. Y por último, aquellos efectos de nuestro comportamiento, ¿cierto? Puede haber un exceso, de consumo de comida o menos comida, ¿cierto? Estamos más conectados con los arrebatos de ira porque no sabemos manejar muy bien nuestra emoción cuando estamos estresados, porque no se olviden, en el fondo nos sentimos superadas por la situación. Existen también conductas de riesgo como consumo de alcohol o drogas o de tabaco, ¿cierto? Y yo diría que una de las más peligrosas, nos aislamos socialmente, dejamos de estar conectados con las personas, por lo tanto estamos más solos o solas, y eso hace que si necesitamos ayuda por cualquiera de las otras cosas que hemos visto efectos, ¿cierto? Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta que nos ayuden porque no estamos en contacto con otros, tendemos a aislarnos. Pensar que solos o solas podemos resolver la situación cuando muchas veces necesitamos poder mirar de un poquito más lejos, distanciarnos un poco de las cosas, y para eso estar rodeados de otras personas es muy importante, independiente de si es que podemos vernos físicamente o no, sino que estar en contacto con personas que se preocupan de mí, que yo puedo preocuparme de ellas también. Y por último, también practicamos menos ejercicio, estábamos más cansadas, no tenemos ganas de movilizar nuestro cuerpo. Acá es súper importante saber que, como lo vimos anteriormente, una de aquellas causas, ciertos efectos más bien que genera este estrés, puede ser la ansiedad.
Y es que el manejo de la ansiedad es sumamente importante porque probablemente es lo que estamos vivenciando en su gran mayoría todas y todos. Bien, la ansiedad requiere de un manejo adecuado principalmente, o sea, de un manejo inadecuado, perdón, de las emociones en nuestra vida en general. De alguna forma, esto genera un riesgo para nuestra salud física y mental, y lo que nos ocurre es que existiera como un control excesivo por nuestras emociones complejas, por aquellas emociones más desagradables o más llamadas negativas, ¿cierto? Que además están asociadas a sintomatología física, de forma especial a las cardiovasculares, a estados de ansiedad que se quedan presentes, que cuesta más movilizarlos, y además en términos corporales, el cuerpo también siente cuando estamos ansiosas, el cuerpo siente cuando estamos estresadas. Y es que de alguna forma la ansiedad igual es parte, ¿cierto?, de nuestra existencia humana, porque todos nos sentimos más o menos preocupados, ¿cierto?, de lo que pueda pasar. Entonces tenemos todos como un grado bastante moderado de saber qué haríamos en caso de. Y esto es una respuesta bastante adaptativa, ¿cierto?, que nos permite tomar acción y adaptarnos cuando hay cambios. Sin embargo, cuando hablamos de la ansiedad, esto como presencia de síntomas psíquicos, perdón, como de pensar lo que pueda pasar, lo que podría ocurrir, y en chileno decir pasarnos muchos rollos de alguna forma, eh, podría generar incluso sensación de ahogo, peligro inminente, y de alguna forma quisiéramos buscar soluciones eficaces para afrontar la amenaza y no siempre se puede. Entonces nos ponemos ansiosos porque tal vez no depende de nosotras o nosotros. Ay, perdón, adelante. La ansiedad principalmente alude a una combinación, es como un cóctel de distintas manifestaciones en términos físicos y también mentales. Y ojo acá, hay veces en que son atribuibles a peligros reales, pero también a peligros que no son reales, que son imaginarios, que nos pasamos el rollo, que nos imaginamos que puede pasar. Ahora, estas se manifiestan ya sea en forma de crisis o como un estado consistente, o sea, que persiste en el tiempo y que incluso podría llegar a generarnos pánico. El problema de esto es que además hacemos que el cuerpo esté en constante alerta, entonces además nuestro cuerpo físicamente está viviendo el estrés constante. Bien, la ansiedad se destaca porque se parece bastante al miedo, pero la diferencia es que el miedo se da cuando yo tengo un estímulo particular que me genera miedo. En cambio, la ansiedad es un miedo que tiene que ver con los peligros futuros, con las cosas que podrían pasar, que por lo demás no podemos definir, no podemos prever y solamente podemos imaginarlo porque tiene que ver con cosas que ocurren dentro de nuestra mente, o sea, de cosas que imaginamos. Probablemente todos podríamos pensar en algo fatalista, pero podemos pensar cada uno de nosotros y cada una de nosotras en distintas cosas de forma fatalista. Bien, o sea, esto está dentro de nuestras cabezas, nuestros pensamientos, nuestros filtros mentales. La ansiedad nos lleva a pasear un poco a veces por estados psicológicos que no son tan placenteros y que además se acompañan de sintomatología física. Bien, muchas gracias. Muchas veces tenemos una expectación así bastante penosa o como un cansancio, nos desasosiega, nos cansamos, nos aburrimos respecto a un peligro que es impreciso, que no sabemos cuál es. Nos sentimos mal, pero no sabemos tanto por qué. La característica más llamativa de la ansiedad es que es anticipatoria, que siempre es pensar lo que puede pasar, prever, ¿cierto? Señalar el peligro, la amenaza para mí como persona, y además les damos un componente funcional importante, entonces activa y facilita respuestas en mí, ¿cierto? Persona, donde concebimos en el fondo como un mecanismo biológico de poder adaptarnos, o sea, es como que viviéramos con miedo para en el fondo no tener ningún daño, que tengamos ningún daño y que nuestra vida se preserve a lo largo de la historia. O sea, podría ser como una respuesta adaptativa, pero llevada al extremo porque estamos pendientes y constantemente conectadas con esta idea de lo que podría pasar sin que pase. Bien, dejando de vivir en el presente. Y ese es el gran problema, porque nuestra mente se mueve hacia pasados que no puede cambiar, se mueve hacia futuros que no puede controlar, ni que puede prever, ni siquiera más que imaginar, y perdemos la vivencia del momento presente, lo que estamos haciendo aquí y ahora. La mente funciona como esa juguera que están dando ahí. La mente constantemente está agitada y necesitamos calmar la mente para ver con claridad.
O sea, cuando estamos sintiendo esa ansiedad de imaginar todo lo que puede pasar, necesito volver al presente para recordarme que estoy viviendo aquí y ahora y que todo aquello que imagino, estoy imaginándolo y voy a volver al momento presente. Nuestra mente está constantemente en agitación y los orientales a esto le llaman mente de mono, que es una mente que salta de un pensamiento a otro constantemente. O sea, en este mismo instante, por ejemplo, yo apuesto y podría apostar que muchos están pensando, después de este curso tengo que ir a hacer esto otro, se me olvidó dejar hecho esta otra cosa, y probablemente le está pasando, y es así porque la mente funciona saltando de un movimiento, de un pensamiento a otro, perdón. Traernos al momento presente, aquí y a la hora, me recuerda que tengo que estar conectado con lo que estoy haciendo. Si estoy en la capacitación, estoy en la capacitación. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy pololeando, estoy pololeando. Si estoy cuidando a mi hijo, estoy con mi hijo. Si estoy trabajando, trabajando. Y así, traernos de vuelta al momento presente porque los momentos pasan y no vuelven. Entonces, esta mente de mono, lamentablemente, es una forma de pensamiento rumiativo que solamente alimenta la ansiedad, ya porque no nos lleva a ninguna solución, sino que en realidad nos confunde más y nos damos vueltas sobre sí mismo del pensamiento una y otra vez. No nos aporta soluciones, sino que frecuentemente las acentúa, produciendo mayor nivel de ansiedad, a anticiparnos a peligros que son inexistentes o al recordar cosas que ya hemos vivido y que también han sido dolorosas para nosotras, que nos traen de vuelta a vivir estos errores del pasado. Cuando vivimos pendiente del pasado o del futuro, nos impedimos vivir en el momento presente, en el ahora. Calmar la mente para poder pensar claramente requiere de salirnos un poquito de ese pensamiento, darnos cuenta de cuando estamos pensando de un lado a otro, traernos de vuelta a una sola actividad y centrarnos en el momento presente. Un ejercicio fácil y fundamental y básico es nuestra respiración, que ocurre en el momento presente y no ocurre ni en el pasado ni en el futuro, ocurre ahora. Y eso, por ejemplo, es una forma de volver al momento presente. Ahora, muchas veces las personas que tienen una mayor sensación de control sobre las cosas, o sea, que quieren tener más el control sobre todo, personas, trabajos, situaciones de vida, todo, pueden experimentar mayor ansiedad ante cosas que no pueden cambiar, por lo tanto aumenta. Ante un fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido, una persona que tiende a controlar todo, va a experimentar más ansiedad porque no puede controlar lo que siente. Y eso es súper importante, no podemos controlar lo que sentimos, sino que podemos aprender a lidiar con aquello que nos pasa cuando sentimos. La irritabilidad, el temor y la sensación de aislamiento también tiene que ver con elementos que derivan de este estrés y de situaciones que son críticas, como por ejemplo la vivencia de una pandemia mundial, ¿cierto? Que probablemente va a seguir durando y vamos a tener que aprender a vivir con eso y no sabemos cómo hacer. Entonces, las situaciones de crisis normalmente nos llevan a experimentar muchos sentimientos de miedo, incertidumbre, ¿cierto? Angustia, ansiedad, que lo hablamos recién, y muchas otras, y algunas mezcladas también que no entendemos siempre, y a nivel físico también se manifiestan cosas, o sea, en términos del cuerpo, las tensiones que ocurren, las palpitaciones, el dolor de cabeza, la dificultad para respirar, problemas de sueño, etcétera. Estos momentos críticos pueden darse por un cambio súbito, una alteración de gran importancia, o sea, como lo que estamos viviendo un poco ahora, o el progreso de algún hecho o situación que tal vez podíamos incluso haberla previsto, pero hasta que no la vivimos no sabemos cómo es. Y estas alteraciones pueden ser en términos físicos o metafóricos, ya, o sea, pueden haber cambios en términos personales o no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o sea, estamos hablando de que hay veces en que esas crisis que son circunstanciales, cuando aparecen de golpe y son repentinas, cuando son inesperadas y no podemos anticiparnos, cuando son urgentes porque amenazan el bienestar de las personas, ¿cierto? En términos físicos o psicológicos, y además son masivas, o sea, afectan a muchas personas al mismo tiempo, como un terremoto, como una pandemia, etcétera, y también pueden ser peligro, obviamente, pero además son oportunidades porque nos permiten de alguna forma adaptarnos, esta clave del estrés que decía yo, esas llaves que aparecían, nos permiten adaptarnos en el fondo porque cuando vivenciamos las crisis, eso puede llevar a mejorar o empeorar la situación de las personas, o sea, podemos sacarle provecho o no a la situación de crisis. Inevitablemente hoy día pensar en
confinamiento más que cuarentena, confinamiento, quedarse en aislamiento, ¿cierto? Que estamos como que volvemos, después volvemos a estar en cuarentena, va a depender mucho del comportamiento, esto es bastante dinámico y movible, ¿cierto? Es que empiezan a aparecer una serie de preocupaciones y también la ambivalencia aparece, o sea, quiero estar afuera, quiero disfrutar también de mi vida y al mismo tiempo quiero cuidarme. Por una parte, claro, se asume que tenemos que estar activos, conectados con otros y al mismo tiempo se limita en el espacio. Esto se suma, evidentemente, a la incertidumbre de estar constantemente hiperalerta a todo lo que ocurre para que tengamos que adaptarnos y que se convierta en un desafío. Porque aunque además racionalmente sepamos que esto es temporal y que va a pasar, aún así nos hace sentir cosas, y cuando nos hace sentir cosas, y estas cosas nosotros no las sabemos leer y llevar, ¿cierto? Y más o menos manejar de una forma adecuada, se pueden disparar señales de alerta que podrían incluso terminar siendo un trastorno adaptativo o hasta un estrés postraumático. Ya, o sea, es importante saber que la salud mental es fundamental, no solamente lo físico, porque no vivimos separados cuerpo y mente, sino que está todo junto adentro de este cuerpo. Hay una publicación de la revista inglesa científica The Lancet que dice que precisamente el impacto psicológico de las cuarentenas y los confinamientos tienen que ver con la mayor duración de los periodos de cuarentena, el miedo real a enfermar, ¿no es cierto? La frustración por nuestros cambios de planes, por la forma en la cual nosotros hacíamos las cosas, o sea, saber que ya no podemos hacer todo como lo hacíamos antes también es un problema. El aburrimiento por el cambio de la rutina, recibir información de forma inadecuada, perder el control económico, evidentemente, o tener el estigma de lo que es haberse enfermado y volver a estar en un grupo y si es que está enfermo o no, la familia, etcétera. Algunos de los síntomas que se han descrito, y volvemos nuevamente a lo anterior, tienen que ver con la irritabilidad, con el nerviosismo, con la sensación de crisis, con la angustia, incluso con crisis de pánico, trastornos que están relacionados con la ansiedad, ¿cierto? Y en casos extremos, de verdad, hasta podríamos encontrarnos con estrés postraumático. Probablemente nuestra población, digamos, de salud, que trabaja en salud, va a terminar con una especie de estrés postraumático, ojalá que no, pero en el fondo podría ocurrir porque estamos vivenciando una situación que es excepcional, ¿bien? Y es una crisis, es un quiebre en la forma en la cual estaban ocurriendo las cosas en nuestra normalidad. Bien, entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias que nos permiten disminuir algunos de estos efectos psicológicos para nosotros? Primero que todo, tratar de acudir a información fidedigna, fuentes fidedignas, hacer comparación, no solamente informarnos por redes sociales, o solamente por la televisión, o solamente por la radio, sino que armar nuestra propia manera de entender, juntando todos esos elementos que nos permiten acceder a información real y fidedigna, ya oficial, digamos. Mantener una comunicación fluida con las personas en el trabajo y facilitar también la información y contenernos. Ya somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con otros. Probablemente este tiempo también nos ha enseñado a la necesidad de estar conectados con otros. También otra forma es establecer rutinas nuevas, ya rutinas que tienen que ver con que se adapten al contexto, a los espacios físicos, a las tareas y también a la organización familiar, o sea, lo que ocurre en nuestro hogar, ¿ya? O sea, ya existía una alta atención en términos de la doble presencia, que era esa atención que se da entre el trabajo y mi casa. Hoy día, con mayor razón, cuando puede haber gente en casa, ¿cierto?, que está trabajando de allá y que yo tengo que salir, ¿cómo nos organizamos, cómo nos ordenamos dentro del hogar? Porque eso también podría generar un riesgo psicosocial. Bien, activar redes de apoyo a amigos, familiares. Las plataformas online hoy día al menos son unas excelentes aliadas si lo pensamos, no sé, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. No había forma de comunicarse que no fuera por carta y era muy complejo. Hoy día tenemos la posibilidad de conectarnos a través de un aparatito que probablemente todos tenemos y que además hoy día estamos ocupando para poder entender o aprender estas nuevas cosas, ¿no? Conversar de esto, pedir ayuda. Nos permite, tiene tecnología, estar en contacto con profesionales que también nos pueden ayudar. De hecho, hay un teléfono del Ministerio de Salud que es para ser atendido vía telefónica, que entrega soporte psicológico de forma remota. No tener miedo a consultar, no tener miedo a conversar de cómo me siento, porque todos y todas estamos experimentando algo que es nuevo para nosotros, ¿ya? Conectarnos también con el sentido de cumplir las medidas de autocuidado, preocuparme de eso, preocuparme de mi autocuidado, de lo que yo puedo hacer por mí y también del cuidado de los otros.
¿ya? Acá también dentro de ese cuidado vamos a hacer hincapié en aquella salud mental y además en cómo manejamos más que controlamos las emociones en situaciones que son desconocidas, porque todas las emociones cumplen un rol fundamental y son importantísimas en nuestra vida, si no, no existirían. Y eso incluye esas emociones que hay gente que llama negativas, que tienen que ver con lo desagradable, con lo que no me gusta tanto sentir, como la pena, la ira, el miedo o la mezcla de estas, ¿ya? En realidad, si prestamos atención, nos damos cuenta de que en realidad lo que nos provoca el sufrimiento, porque el dolor en la vida es inevitable, dolor y felicidad son inevitables, pero si yo me quedo enganchado al dolor, probablemente voy a terminar sufriendo. Y lo que nos provoca ese mayor sufrimiento en general no es la emoción en sí misma, porque la emoción tiene un tiempo de duración cortito, máximo de 90 segundos, app, sino que nuestros pensamientos y sentimientos en función de lo que siento, o sea, la resistencia a ello, quedarme pegado a lo que sentí, más que en lo que estoy experimentando en el momento presente. Muchas veces ese afán por no querer sentir estas emociones complejas hacen que me sienta desagradada, hacen que me sienta de más cansada, porque estoy constantemente luchando con una sensación que es natural, con una respuesta natural del cuerpo, ya del cuerpo, de la mente, de la emoción en sí misma, todo dentro de nuestra persona, ¿bien? Hay una frase que quise poner acá que dice, bueno, no puede haber dominio más grande ni más pequeño que el dominio del yo. Por eso es importante conocer cómo funcionan nuestras emociones, porque es ahí cuando podemos aprender a cómo dominarnos y regularnos. Hay una metáfora que nos permite explicar, ¿cierto? Y mostrar cómo es que funciona todo esto junto, de emoción, de cuerpo, de sensación corporal. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con la emoción? Tiene muchísimo que ver. Esta metáfora está compuesta por un ser humano, ¿cierto? Que somos nosotros, que está compuesto por un carruaje. Este carruaje es el cuerpo físico que nos permite recorrer este camino de la vida, ¿cierto? Donde además está la ama que está sentada dentro de este carruaje, que es a quien llevan, o el amo, y hay un cochero que es quien lleva los caballos y que le hace caso a la ama interna, que son nuestros pensamientos y nuestras cogniciones. Y además hay unos caballos que nos llevan a conducirnos, ¿cierto? Nos llevan por el camino de la vida, que son los caballitos, que son nuestras emociones, las que nos motivan, las que nos movilizan. Entonces, todo esto funciona más o menos así. Esperamos, ¿cierto?, que en esta metáfora el cuerpo, el carruaje esté en las mejores condiciones, o sea, que nuestro cuerpo esté atendido y esté cuidado. En segundo lugar, queremos que nuestras emociones estén fuertes y robustas, porque mientras más fuerte y robusto está el caballo, ¿cierto? Nuestro camino durante este viaje va a ser más placentero y va a ir más rápido, y va a transcurrir nuestro viaje de mejor forma. Sin embargo, cuando estos caballos son muy robustos, tienen mucha fuerza, pero no están bien dirigidos, corremos el riesgo de que en ocasiones estos caballos se desboquen, por ejemplo, que se asusten y se vayan corriendo por el cerro sin poder controlarlo, ¿cierto? Y aquí es cuando probablemente una emoción a nosotros nos rapta y nos convertimos en la rabia, nos convertimos en la pena, y la emoción nos lleva. Eso es lo que a veces nos pasa con las emociones, y que en este caso estos caballos se arrancan porque están muy fuertes, pero no se contactan ni se comunican bien con el cochero, que son nuestros pensamientos, que lleva en el fondo estos caballos, ¿bien? Por eso que el cochero es muy importante, y la relación que tiene con las emociones también, porque en el fondo, en la medida que el cochero y los caballos se conozcan, ¿cierto?, van a poder dirigir de forma inteligente a este animal y llevarnos con toda su fuerza de la mejor forma por este camino de la vida. En el fondo, estos cocheros, que son esta mente pensante que tenemos, es ocupar esa inteligencia, esa energía emocional con inteligencia, o sea, inteligencia emocional, saber cómo funcionamos para poder tener un mejor viaje en esta vida, para que las cosas que nos pasan las podamos vivenciar de manera completa, pero no que nos inunden, que sea lo único que nos pasa, sino que podamos distanciarnos un poquito y ver con cierta perspectiva, con cierta distancia lo que nos ocurre, porque no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, ni somos las sensaciones corporales. Todo eso pasa por nosotras, ¿ya? Entonces, bueno, para que esto sea así, ¿cierto? Tiene que escuchar las instrucciones también, los pensamientos, esas instrucciones del amo, a la persona que va sentada dentro del carruaje, que sabe quién es de verdad, que es nuestro ser interno, nuestra parte más profunda, ¿cierto? Que es quien sabe hacia dónde vamos, dónde nos dirigimos,
cuál es el ritmo que yo quiero llevar también en este recorrido. ¿Es rápido? ¿Es pausado? ¿Es tranquilo? ¿Es disfrutando el camino? Etcétera. O sea, lo más óptimo que podamos tener para disfrutar de este viaje. Normalmente las formas en las cuales manejamos nuestras emociones tienen que ver con que, o uno, ignoramos y reprimimos o negamos la emoción, que es bastante tranquilizante en corto plazo, pero interiormente nuestro cuerpo empieza a consumirse, así como a fuego lento, existe un nivel de control permanente, entonces empiezo a reprimir, 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 y de igual manera esto se manifiesta a través de la somatización, los dolores del cuerpo, también incluso trastornos psicosomáticos, y puede que en un momento después de tanta presión terminemos explotando y causando un desastre. Por otra parte, otra forma en la cual lidiamos con nuestras emociones tienen que ver con que nos identificamos con la emoción, o sea, las vivimos en el sentido literal, actuamos en función de ellas, somos una con el caballo, vamos ahí cabalgando con el caballo y actuamos simplemente como nos dicta este impulso emocional. Pareciera que es más sano que el anterior porque estamos expresando, ¿cierto? Pero no es tan saludable porque nuestro caballo solamente puede expresar su fuerza bruta, o sea, va galopando pero a 1000 por hora. Cada vez que actuamos en función de la emoción, lo que hacemos además es reforzar el sistema de pensamiento o creencias. Creemos que nuestra forma de actuar está bien y muchas veces no es la correcta, porque lo hacemos de forma, perdón, inconsciente, no está en nuestra base. Ahora, estas dos formas que les acabo de comentar, perdón, son aquellas que no son las más adecuadas porque no podemos regularlo. Esto es como una radio, tratamos de regularlas. Entonces, algo que sea equilibrado entre no ignorarla, sino que vivenciarla, pero no dejar que me inunde la emoción, es reconocer la emoción cuando aparece, la energía que trae y conectar, como aparece en la foto, el corazón con lo que sentimos, ¿cierto? Con lo que pensamos, con lo que creemos que es correcto, con lo que en realidad tiene que ver con lo racional, con cómo me detengo. Cuando yo reconozco la emoción y la energía que esta trae, porque traen una energía incluso física, si ustedes se pueden a pensar, cuando una tiene pena, duele la garganta, cuando uno tiene rabia, hay como un calor que nos sube, ya sea por la cabeza, las manos, los pies, la guatita. El susto es como una electricidad que nos recorre, entonces todas las emociones tienen un correlato corporal. Cuando nos permitimos sentir sin reproche, sin juicio, simplemente porque está ahí, en vez de decir, no tengo que tener pena, a decir, uy, estoy sintiendo pena, empiezo a aceptar este mundo emocional y cuando soy capaz de aceptarlo, puedo observar mi emoción y puedo verla en toda su despliegue, en toda su fuerza, todo el movimiento que tiene. Y ahí es cuando descubro también los pensamientos que aparecen cuando siento algo y las creencias que los alimentan. Por ejemplo, cuando yo me equivoco y me digo, uy, que soy tonta, es un pensamiento que aparece porque me siento mal respecto a lo que me pasó. Ahora, ese pensamiento es que yo realmente soy tonta y lo voy a creer, o por el contrario puedo decir, es un pensamiento que estoy teniendo simplemente porque tengo rabia conmigo y porque me equivoqué. Es distinta la forma en la cual yo sé que estoy sintiendo rabia, pero me puedo creer o no me puedo creer ese pensamiento. Y así, cuando nos damos, cuando nos damos cuenta de eso, es cuando podemos cambiar y estamos en condiciones de poder responder en vez de reaccionar. O sea, que el amo, el cochero y los caballos sigan caminando por este camino de la vida, o por el contrario, que nos vamos a subir arriba del caballo y nos vamos corriendo por cualquier otra parte. La biología de las emociones, esta es una teoría bastante antigua que permite entender un poquito cómo funciona, es que todos tenemos en nuestro cerebro, ¿cierto?, una serie de partes, ¿ya?, que constituyen y que componen el cerebro. Lo primero es este cerebro reptiliano que tiene que ver con los ciclos de atención, con la actividad física y que se enciende o se apaga. Si tengo hambre como, si tengo miedo corro o peleo, es una reacción netamente de supervivencia. Pero lo que viene después es nuestro cerebro emocional, donde está este sistema límbico, que en el fondo es quien regula la emoción y que además activa la señal de alarma de estrés, que dice, hey, estamos acá con un incendio, ¿podemos responder o no podemos responder? Este cerebro emocional lo compartimos con un montón de animales, en su general mamíferos, ¿ya? Y están relacionados con la motivación, por ejemplo, un perro. Ya, la motivación, con la cooperación, con el estrés, con las emociones en sí mismas nos movilizan, pero no tienen lenguaje, simplemente tiene que ver con lo que sentimos, como cuando la emoción nos rapta. Ya, esto es una respuesta netamente de
cerebro emocional, donde no pensamos. Ahora, cuando en el fondo nos alteramos y podemos pensar, se activa nuestro cerebro humano que está relacionado con el lenguaje, con la memoria, con el razonamiento abstracto, y que me permite en el fondo racionalizar, ¿cierto? O entender lo que me pasa cuando me altero, por ejemplo, cuando algo me da rabia, cuando algo me da pena. Sentir y conectar el lenguaje, los pensamientos con la emoción que voy teniendo. Por eso es muy importante saber que no podemos controlar lo que sentimos, sin embargo podemos hacer cosas con lo que sentimos. Bien, vamos a recibir un estímulo, se va a activar en nuestro cuerpo y vamos a tener dos formas de reaccionar. Uno, la emoción nos rapta y activamos vía corta, que quiere decir que la respuesta pasa directamente por este cerebro emocional y respondemos sin mediar consecuencias, o sea, explotamos o la guardamos y nos contenemos y hacemos de cuenta que no existe, o la vía larga o la vía lenta, que también es sentir y experimentar lo que estoy pasando para poder distanciarme, conocer qué me pasa y saber que puedo detenerme antes de llegar y actuar. O sea, puedo elegir cómo actuar. Esto está netamente relacionado también con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si lo pensamos, reaccionamos más al significado que le damos a la realidad, más que a la situación concreta. ¿Ya? Las emociones son reacciones naturales, son reacciones del cuerpo y son universales, versus los sentimientos que son infinitos porque ocurren en la cabeza de cada persona. La autorregulación emocional, entonces, acá no se trata, como dice la señora, no se trata de negar o reprimir lo que sentimos, sino que, porque como traen información que es muy importante y que en el fondo nos negamos y la perdemos si no la vivenciamos y desconocemos una parte importante de nuestro cuerpo y de nuestra persona en realidad, no podemos impedir que aparezcan emociones o cosas desagradables, sino que lo único que podemos hacer es dejarlos ir, ¿ya? O sea, saber que los vamos a vivenciar, que va a ocurrir y que va a desaparecer. Así como aparecen, desaparecen. Porque lo que pensamos habitualmente tiene nuestra experiencia día a día y no somos conscientes de cómo nuestros pensamientos invaden y dirigen nuestra vida y lo creemos como si fuera realidad. Tomamos muy en serio nuestras creencias mentales y las creemos sin reserva, o sea, no lo cuestionamos. Y eso también tiene que ver con estos pensamientos repetitivos o estos pensamientos mala onda hacia nosotros, decirnos que somos tontas, por ejemplo, que no servimos para nada. Esos pensamientos que aparecen los creemos y no los cuestionamos. No nos decimos, no, yo no soy tonta, por ejemplo. ¿Ya? Por eso a veces que podemos obsesionarnos meses con un pensamiento respecto a una relación con alguien, o una pérdida, o el trabajo, o ante una situación difícil, le seguimos dando vuelta. O sea, una vez más nuestra mente se va hacia un pasado sin volver al momento presente o se va hacia un futuro imaginando cómo puede ser. Las emociones son pulsiones que deben salir, es una respuesta natural, son 6 las básicas, no son más, son universales, todas las sentimos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, etcétera, y estas emociones como deben expresarse, si no las expresamos, se contienen y al contenerse el cuerpo también sufre consecuencias, como por ejemplo, colon irritable, lumbago, etcétera, o sea, cosas que el cuerpo siente que van más allá de lo que realmente es una lesión física, por ejemplo, sino que simplemente lo siento, ¿ya? Existe en toda esta situación que hemos conversado y en esta particular situación que estamos vivenciando, ¿cierto? Muchísima incertidumbre que puede generar, ¿cierto?, mayor ansiedad. Por lo mismo es súper importante aceptar que las cosas no funcionan muchas veces como nosotras quisiéramos. Y lo más útil ante esto es no resistirnos a cómo están ocurriendo las cosas, porque generalmente la incertidumbre y las crisis nos llevan a cambios a los cuales no estamos acostumbradas, ya que entre más resistimos una situación, más persiste el descontento y más persiste aquello que nos molesta. Mientras más pendientes estamos de aquello que es complejo, mientras más estamos pendientes de aquello que es una crisis, menos la vivenciamos y está constantemente presente. El cómo vivimos las situaciones críticas y cómo las vamos integrando a nuestra historia de la vida tienen que ver con integrar a nuestra historia, a nuestro relato, a nuestro cuento de la vida. Y se van a ver afectadas por diversas variables, variables a nivel personal, ¿cierto? Familiar, sociales, propias mías también, y aquellas consecuencias que también van a ejercer influencia para determinar aquellas reacciones, ¿cierto?, que se produzcan en la crisis y que además después nos permitan recuperarnos. Esto tiene que ver, lo que terminamos de ver, tiene que ver precisamente con
todo aquello que nos ocurre en ámbito psicológico y emocional y de entender lo importante que es en la forma también en la cual trabajamos, porque no es que seamos una persona para trabajar y otra para sentir, somos la misma persona trabajando y sintiendo. Por eso es importante prestarle atención al ámbito psicológico, ¿bien? En cuanto a la adicción al trabajo, el trabajo otorga un sentido de persona, muchas veces nos genera un sentido de identidad, influye en la forma en la cual nos autoobservamos, hay de respecto a la autoestima, la autoimagen, nos legitima también ante la sociedad y ante la familia muchas veces, pero hay una fracción de personas que esta parte del trabajo se lo llevan de una forma muy intensa, casi compulsiva, que podría llegar a tener consecuencias negativas, porque está bien que trabajemos, pero el trabajo es una actividad más de nuestra vida, así como podemos ser pareja, así como podemos ser hijos, podemos ser madres, eso es otra parte más de nuestra vida, y el trabajo también no es nuestra vida, es una parte más de nuestra vida, ¿ya? Esto cuando ocurre en el fondo, cuando llevamos de una manera muy intensa el trabajo, muchas veces se configura como un trastorno que se llama adicción al trabajo. Y el problema de esta adicción al trabajo es que se enmascara o que pasa piola de alguna manera bajo la apariencia de la responsabilidad, la dedicación al trabajo, el sacrificio de la vida personal, pero en este consenso sociofamiliar y el incentivo cultural y laboral, donde trabajamos muchas horas, no nos permitimos siquiera detectarlo, diagnosticarlo correctamente porque está muy bien visto, o sea, lamentablemente está muy bien visto solamente trabajar y esto a veces tiene características que van a determinarse en el ambiente. Es súper difícil diferenciar mi dedicación al trabajo y lo que yo puedo disfrutar haciendo mi trabajo con esta adicción al trabajo por 4 motivos fundamentales. Primero, porque no aceptamos el problema, como nosotros que trabajamos y que no vemos el problema en el fondo de esta adicción al trabajo. Lo segundo, porque además las personas que trabajan mucho son sumamente alabadas en la sociedad y se les da un buen lugar, se les considera como una buena cualidad que las personas se desvivan por el trabajo. Lo tercero es que la falta de información hacia la población evita que haya cierta conciencia de esta adicción al trabajo como una enfermedad, sino que se vea como algo que está bien. Y la no contemplación de la adicción al trabajo también en los criterios clínicos para poder diagnosticarla. De alguna manera, todos queremos trabajar y todos trabajamos y está bien trabajar, pero hay que entender que eso es un rol de nuestra vida y que el autocuidado depende de nosotros, ¿bien? Y muchas veces existe esta desorientación entre el trabajo y el quehacer doméstico, porque tenemos límites difusos entre nuestro trabajo y la vida personal. La gente hoy día que tal vez está teletrabajando, ustedes pueden vivir con personas que estén teletrabajando, se van a dar cuenta que también la forma de trabajar ha cambiado. El hecho de no tener horarios establecidos, de vivir y trabajar en el mismo lugar físico, ¿cierto? Ya no tener ese espacio como de poder soltar el trabajo normal, de compartir con otros, también afecta a la gente por la cual probablemente estamos rodeadas y rodeados, ¿bien? Muchas personas están sufriendo estrés y ansiedad durante las cuarentenas o durante los confinamientos, y esto se acompaña de sintomatología física, ya mal genio, mucho apetito, pérdida de apetito, irritabilidad, cambios de estado emocional brusco. Y es que el teletrabajo puede funcionar muy bien cuando somos capaces de planificarnos y automotivarnos y nos volvemos más eficaces en la medida que aprendemos a gestionar de mejor forma lo familiar y lo del trabajo y ahí podríamos tener mayor productividad. Sin embargo, si lo pensamos, a todos nos pilló, a muchos nos pilló el teletrabajo, viendo como una invasión del espacio de la vida familiar, de nuestra vida privada, donde nosotros habitamos para descansar y desconectarnos, donde hay que conectarse, ¿ya? Además, perdimos este desplazamiento entre el trabajo y la casa, o sea, ese espacio que nos permitía como decantar todo lo que nos pasaba en el día. Además, hemos tenido que empezar a conciliar las familias con los hijos, con las otras partes de la familia, de este sistema familiar. Son problemas que afectan emocionalmente a las personas, los horarios han cambiado, los patrones de sueño también han cambiado, los horarios no son muy establecidos, muchas veces existe de alguna manera como una línea difusa, se ha perdido, ¿cierto? Los horarios para comer, para trabajar, para dormir, y esto genera cansancio, estrés y ansiedad también. Se reporta un mayor nivel de agotamiento porque no hay límites, y además no estábamos acostumbrados ni acostumbradas. Antes el teletrabajo se veía como algo que no era trabajar. Hoy día mucha gente probablemente se ha dado cuenta que el teletrabajo también es otra forma de trabajar. Y convivimos todos con personas probablemente que han tenido que verter su trabajo en el hogar. Y ha sido bastante una prueba de adaptación.
Las familias con hijos pequeños, por ejemplo, que tienen clases virtuales, han tenido que los papás, por ejemplo, convertir, los cuidadores más bien, en profesores, además estar o en la oficina o en el trabajo, además estar viendo cosas de la casa y han tenido que hacerse responsables de la educación de los hijos. Entonces, ha cambiado todo, nos ha cambiado toda la forma en la cual veníamos trabajando y viviendo, ¿no? Y esto puede afectar además a esta doble jornada laboral o a esta doble presencia que se da, que no solamente está nuestra jornada laboral, sino que también está en la jornada del trabajo en la casa, donde lamentablemente todavía las mujeres tienen un nivel más alto, digamos, de responsabilidad versus los hombres. Ya la idea es trabajar hacia ese lugar. Afortunadamente los últimos estudios dicen que los hombres han conectado más con el hogar, algunos que han estado teletrabajando, y así también con sus familias y sus hijos, también hijas, ¿ya? Algunas herramientas de este retorno laboral seguro se centran principalmente en el trabajo, en el trayecto hacia nuestro trabajo y en nuestro hogar. Es importante entender que también este autocuidado depende de nosotras y nosotros, ¿bien? Algunos elementos que hay que tener en cuenta para volver al trabajo son organizar la forma en la cual vamos a volver, definir quiénes van a volver y cómo van a volver a trabajar, adoptar medidas que tienen que ver con la organización, con cómo vamos a estructurar el trabajo, con la reingeniería de los procesos, o sea, cómo se van a armar nuevamente, adoptar medidas de limpieza, de desinfección e higiene personal, que va a depender del lugar donde trabajamos, pero también de nosotras, porque tiene que ver con el autocuidado. Bien, promover elementos de protección personal, velar por el uso, ver si la gente lo está usando, si no está usándolo también, recomendarlo, y nosotros, por supuesto, que usarlos. Bien, considerar también estos factores de riesgo psicosociales que tienen que ver con cómo nos sentimos. Ya hablamos, ¿cierto?, esta horita anterior de las emociones, de los riesgos, del bienestar, la calidad de vida. Revisar también y actualizar planes de emergencia y evacuación y saber que van a ir cambiando porque esto es dinámico. Por lo tanto, las cosas van a ir moviéndose, no van a ser por siempre igual. Y por último, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control en los lugares de trabajo. Bien, muchas gracias. Ha sido la presentación. Quedo atenta a las preguntas. Ahí, Rocío, si estás por ahí. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Gracias, Estefanía, entonces, por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, les pido poder contestar la encuesta de satisfacción que va a aparecer en sus pantallas. Estefanía, tenemos algunas preguntas. Dice, yo hace unos meses empecé a sufrir crisis de pánico y ansiedad, ahora ya más estable. Mi pregunta, ¿cómo combatir esos pensamientos de pesimismo? En mi caso es de miedo a enfermarme de algo. Una técnica que sirve y que es bastante útil, primero que todo, es ver, hacer como un listado de pensamientos que aparecen en mi vida que tienen que ver con estos pensamientos ansiosos, ¿cierto? De mucho miedo, de temor. Y una opción es anotarlos, literalmente pasarlos a una hoja de papel y verlos. Y pensar inmediatamente cuál es el pensamiento que podría responderle a ese pensamiento negativo, ¿cierto? O que me asusta, y es un pensamiento que tenga que ver con todo lo contrario. Por ejemplo, si yo digo no sirvo para nada, escribir inmediatamente al lado, yo sirvo para todo, soy una mujer fuerte, etcétera. O sea, poder contestarme. Ahora, lo que yo decía, es súper importante saber que la mente funciona constantemente, esta juguera, ¿cierto?, que da vueltas, siempre está, y esos pensamientos siempre pueden estar. No es eliminarlos, sino que es dar la vuelta, es saber que, ojalá no tuviéramos esos pensamientos, pero si llegan a pasar, si llegan a aparecer, es en el fondo cómo los combatimos con aquel pensamiento que es lo contrario, ¿ya? O sea, responderme desde una mirada apreciativa de la vida. Por ejemplo, si tal vez hoy día yo no me he enfermado y tengo ese temor, agradecer la salud que he tenido hasta ahora que me ha permitido no enfermarme. Y así, ir dándole la vuelta un poco a ese pensamiento. Cuando hacemos ese inventario de pensamientos de repente que sean negativos o que me asustan o que me ponen mal, también empiezo a identificar cuáles son los patrones de ese pensamiento. ¿Cuáles son los temas que más se repiten? ¿Cuáles son los temas que más me dan susto, por ejemplo? Hay mucho susto, hay mucho miedo respecto a qué es, y trabajar en base a eso, porque en el fondo nos va a permitir, nos va a ir mostrando luces de lo que debiésemos ir mejorando, ¿ya? Así que una técnica, por ejemplo, es contestarle a ese pensamiento, pero para eso hay que tenerlo identificado.
y no se da de forma automática, hay que entrenarse un poquito. Ya no es como que, oh, ahora me siento muy bien porque me dijo que me sentía mal y ahora me siento bien. No, pues porque el cerebro y el pensamiento nos lleva constantemente a esos pensamientos que ya conoce además y que tiene a más fácil acceso. Probablemente estos pensamientos negativos. Entonces hay que entrenarse y lo que hay que hacer es practicar y pensar, bueno, ¿cuáles son los pensamientos que tal vez son o contrarrestan esta idea? Y ahí anotarlas y aprendernos también esos pensamientos para tenerlos de fácil acceso. Eso. Gracias, Estefanía, por tu respuesta. Mira, Javier Díaz nos pregunta, ¿cuál o cuáles cree usted que son los mecanismos y o actividades que permitirán prevenir la aparición del síndrome de burnout? Uy, esa es una pregunta muy amplia. Vamos a tratar de contestarla lo menos amplia posible en este tiempo. Pero yo creo que lo primero que todo tiene que ver con entender que lo que vimos, o sea, todos estos sistemas de autocuidado o que están relacionados con el estrés o los riesgos psicosociales tienen más de un pilar. Son de lo social, o sea, son de las organizaciones o los lugares donde trabajamos, son también personales y eso es súper importante porque no, si bien uno espera ser cuidado, ¿cierto?, en su lugar de trabajo y por la sociedad, uno también tiene que cuidarse y en eso tenemos que ser sumamente activos y activas, ya compartir y cuidar a otros, o sea, es el autocuidado y el intercuidado, preocuparme de la salud de otros, porque también al ser seres sociales, al vivir, ¿cierto?, en un mundo que tiene que ver con relaciones con otras personas, cuando las otras personas están bien, yo también probablemente voy a estar bien. O sea, esta llamada empatía, esto llamado como la forma en la cual yo puedo conectar con cómo se siente el otro. Piensen cuando han entrado a un lugar donde el clima laboral, por ejemplo, o las relaciones no son muy buenas. Se siente en el ambiente, ¿cierto? Uno puede percibirlo. Esto es lo mismo, o sea, para poder cuidarnos tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar de los otros y que los otros también entiendan la necesidad de cuidarme a mí y de cuidarse a ellos. Ya, como decíamos, tiene que ver con el aspecto fisiológico, o sea, del cuerpo, cuidar mi cuerpo, saber que este cuerpo es la única opción que tenemos en esta vida y esta realidad. No hay plan B. Este es el plan A, no hay plan B. Entonces, segundo lugar, saber que somos seres sociales, que nos tenemos que cuidar entre todos y cuidar a todos y cuidarme a mí y entender que es un proceso personal. ¿Ya? De alguna manera creo que las actividades que podríamos hacer tienen que ver principalmente en educarnos emocionalmente como organizaciones también, reconocernos seres humanos y no a seres humanos, porque somos personas que trabajan, no somos trabajos caminantes, somos personas que trabajan y por ser personas tenemos emociones, tenemos pensamientos y tenemos un cuerpo que cuidar. Entonces, cuando también incorporamos esta idea y somos personas activas, en el fondo, saber la importancia y reconocer la importancia de alguna manera de por qué tengo que cuidarme, es cuando también yo voy a prever eso y voy a buscar cosas que a mí me hagan bien. Eso. Muchas gracias, Estefanía. Y por último, Mario Campos dice, estoy desde el 16 de marzo por teletrabajo, estoy afectado en mi salud, me dio herpes zóster, el médico me dijo que era estrés y baja de las defensas. ¿Son efectos de una cuarentena prolongada? Absolutamente que sí, son efectos de una cuarentena prolongada y además son efectos de no tener formas de soltar ese estrés, de no encontrar una manera adecuada de soltar el estrés, de liberar el estrés. Hay formas que tienen que ver, primero que todo, con entender la necesidad de darle pausas a mi cuerpo. Eso quiere decir, no media hora tal vez estar echado durmiendo, porque nuestro cuerpo solamente asume que descansa cuando duerme. Necesitamos poder hacer pausas en el día y esas pausas tienen que ver con, por ejemplo, pausas activas, con, por ejemplo, meditar 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos incluso, volver al momento presente y principalmente permitirme ser frágil, permitirme saber que no soy un superhombre o una supermujer, que en el fondo tengo derecho a sentir, estoy sintiendo, y en la medida que yo reconozco que estoy sintiendo y vivenciando las cosas, también empiezo a reconocerme. Y cuando me reconozco muchas veces frágil e imperfecta, desde ahí también yo puedo saber qué es lo que he hecho en otros momentos en los cuales he sido igual de frágil e imperfecta para salir adelante, para estar mejor. Entonces, definitivamente que es el cuerpo que habló y dijo, ya no puedo más, ¡pum!, exploté.
necesitamos cuidarnos, porque insisto, este es el único plan, no hay plan B, no tenemos otra opción. Entonces, hay que cuidar el carruaje, en el fondo, que va a recorrer este viaje, y hay que cuidar esos caballos también, y hay que cuidar ese cochero también, y hay que cuidar esa ama o ese amo que va dentro de este carruaje viajando en este viaje de la vida. ¿Ya? Entonces, te deseo una pronta recuperación también, y que además empecemos a escuchar ese cuerpo que está gritando, que está necesitando ser escuchado y soltado. Eso. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu respuesta y por supuesto por tu presentación. Te comento que nos están llegando muchos mensajes felicitando tu presentación desde Copiapó, desde Iquique, así que nos están viendo de varias partes de Chile. Aprovecho la playa cuando puedan usarla para soltar el estrés. Por supuesto, a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Chaito, muchas gracias.